pero el juego lo lanzó como una demo y todo bien con la demo, pero unos desarrolladores lo clonaron el juego. Me parece el GDC y eso me abrió mucho la mente para poder trabajar más duro. Y oye, ¿puedo chambear con ustedes? Y me dijo, ¿pero no estás trabajando full time en esta empresa? Y dije, no, ya me quité. Y me dijo, ya, pues chévere, entra. Y así nos empezamos a trabajar en Riendo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Devs and Games. Esta vez tengo como invitado a Giacomo Preciado, director, CEO, no sé exactamente el cargo exacto que tienes dentro de 7-Bit Games. Corrígeme, Giacomo. Sí, soy co-líder de Summit Games. 7-Bit Games. Bueno, bienvenido y gracias Giacomo por aceptar la invitación. Y bueno, primero, antes que nada, lo primero, una felicitación por que hace poco ganaron ustedes en el Independent Game Festival como excelencia en audio por el juego de Rhythm Doctor. Primero que nada, felicitaciones. Y para quienes tengan en contexto un poquito, el jefe es parte de los premios que se dan dentro del GDC, ¿no? Y es como que los premios para videojuegos uno de los premios más importantes a nivel mundial en estas categorías. Y justo con un juego con el que participaron, terminaron ganando en excelencia en audio. ¿Qué tal, Giacomo? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Sí, ahí chambeando, haciendo cosas personales también. Pero sí, todo bien, tranquilo. Chévere. Ya bueno, empecemos como les digo así a la mayoría de todos. ¿Cómo empieza toda tu historia para el tema de videojuegos? Tú entras, sí, directo, tú sí eres de la carrera de Computer Science, Ingeniería de Sistemas, Sí, ingeniería de o... sistemas. Ujú. ¿Y tú entraste de qué? ¿Directo ya sabiendo para videojuegos o ahí nomás, o a partir de trabajar en otros lados fue que descubriste, que este mundo está chévere? Sí, más bien yo ya sabía programar al momento que entré digamos, a la parte de videojuegos. Perdón, cuando entré a la carrera de ingeniería de sistemas, porque desde niño yo ya quería hacer videojuegos. Entonces, cuando era bastante pequeño, tipo tenía 6 7 años, yo sabía que quería, o sea, no era que sabía, sino que era algo que quería hacer, aprender a desarrollar videojuegos, porque jugaba mucho en mi casa, o sea, mi papá jugaba videojuegos. Ah, qué Entonces, chévere. mi hermano y a mí nos pusieron en una academia de donde enseñaban informática y aprendimos a programar. Y comencé haciendo juegos en Visual Basic alrededor de los 9 10 años. Y Wow. luego durante toda la secundaria, o sea, terminó primaria y secundaria, empecé a probar haciendo videojuegos. Pero hacía videojuegos súper, súper simples, o sea, de verdad no entendía muy bien los conceptos, todavía me faltaba muchísimo trabajo, pero ahí fue donde comencé. Entonces, cuando estaba terminando el colegio, yo quería dedicarme a hacer mi empresa de videojuegos. O sea, mi objetivo era hacer mi empresa de videojuegos. Ah, ya la Pero mis tenías papás me clarita. dijeron, ¿perdón? Ya la tenías clara desde ahí. O sea, tenía claro, la idea de lo que quería hacer, ¿no? No necesariamente quería hacer que iba a ser exitoso o algo así, pero esa es mi idea de lo que quería hacer. Y mi papá me dijeron, no, tienes que estudiar algo. No puedes, ¿cómo se llama? No sabes qué te puede pasar, ¿no? O sea, puede ser de que te vaya mal en el emprendimiento y al final no vas a tener nada con lo que te respaldes porque no vas a tener una carrera. Y yo estaba como que, pucha, no quiero estudiar, no quiero estudiar. Entonces, al final encontré una carrera en Argentina, que era una carrera de videojuegos que dura 3 años, una carrera técnica, en un instituto que se llama Image Campus. Y mi papá me dijeron, no, no puede ser una carrera técnica, es una carrera universitaria. Entonces, al final terminé estudiando ingeniería y sistemas en la San Martín de Porres. Y fue bastante interesante porque personalmente siento de que los 2 primeros años fueron los años más importantes de estudio y es divertido porque esos 2 primeros años no son los años que te enseñan tanto sobre ingeniería, sino te enseñan más sobre matemática, que es la parte de estadística, física, álgebra lineal. Toda esa parte fue muchísimo más fructífera o productiva o interesante para mí, para el futuro de aprender a programar y mejorar en eso, porque de verdad me ayudó a crear mejores algoritmos, mejores cosas, ¿no? Y cuando estuve en la universidad, conocí a otros amigos que también estaban interesados en hacer videojuegos, especialmente uno que se llama Marco Ortiz,
y empezamos a hacer un videojuego. Y justo por ese año había salido el iPhone. Entonces, recuerdo que de intercambio a Estados Unidos, eso que haces intercambio, que te vas a trabajar a un resort de esquí. Yo me fui a trabajar a un resort de esquí y ahorré plata y me compré el iPhone de primera generación. Me compré un Wow. usado. Ajá. Y, solamente lo quería porque, bueno, uno porque era súper interesante. Hasta ese momento los smartphones eran malísimos, no eran computadoras. Pero ese era como que uno de los primeros que iba a ser como que tenía el potencial de ser una verdad computadora. Y, y entonces lo traje y empezamos a desarrollar un juego para eso. Y lo que pasó fue que me lo robaron. Me lo robaron a los 6 meses en un micro. Mientras estaba escuchando música, justo estaba en una amanecida porque había estado estudiando y me lo robaron. Pero bueno, ahí comenzamos a hacer ese juego y nos demoramos como 3 años haciéndolo. O más tiempo. Y ahí aprendimos un montón. Y cuando estaba en los últimos años, porque me estaba dedicando, la carrera de videojuegos, la carrera de sistemas me la dediqué básicamente a hacer juegos. Ok. Ajá. Y estaba tratando de pasar los cursos o sea, de la carrera con 11 con 11 con 11 con 11. O sea, lo único que me importaba era terminar la carrera y dedicarme a videojuegos. Y Claro. dime. No, sí, sí. No, no, sí, te decía que, por ejemplo, es que un tema que comentaste me parece interesante, eso, por ejemplo, de los 2 primeros años de la universidad. O sea, en realidad sí es una cosa que, al menos yo percibo de la diferencia de la carrera técnica con la universitaria, esa base matemática que te brinda en la universidad, a veces no se percibe al inicio, pero cuando ya entras a producción de ciertas cosas, es como que aprender una herramienta, un motor es una herramienta finalmente, pero la base, que esa parte me parece muy fundamental a la hora de querer hacer algo más allá de un juego, de algo básico, ¿no? Hablando. Sí. Estoy definitivamente de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, sí, porque creo que últimamente muchas personas siento de que aprenden a utilizar motores, aprenden a utilizar cosas, y está bien. O sea, no está mal porque así aprendes como que irte tal vez directamente al diseño del juego. Pero muchas veces se estancan en el tema de la optimización o en temas de cómo hago para implementar tal cosa y no saben, ¿no? Y siento de que aprender las bases es algo que me ha ayudado mucho a hacer cosas que otros juegos no pueden hacer, es más, o otros programadores no pueden hacer, porque obviamente son cosas más complicadas que a veces son muy difíciles de estudiar, ¿no? O sea, yo creo que se me hubiera hecho muy difícil aprender sobre cálculo, ese tipo de cosas, si no me hubieran forzado a aprenderlas en la universidad, ¿no? Igual como programar un motor. En esa época no había Unity para móviles. Y entonces nosotros tuvimos que hacer nuestro propio motor. Y eso me ayudó mucho a entender por qué los motores toman ciertas decisiones para hacer su herramienta. Entonces, una vez que tú entiendes cómo se programa un motor, eh, es bien fácil saber cómo modificarlo y te das cuenta que todos los motores son iguales, o sea, Unreal, Unity, Godot, todos tienen la misma base, todos son sistemas de nodos, todos utilizan shaders detrás, pero simplemente cambian su manera de cómo estructuran esas, digamos, ese panqueque Ujú. de arquitectura, de tecnologías es diferente. Y si tú entiendes un poco mejor eso, puedes saber en qué partes cómo modificarlo para tu beneficio, ¿no? Entonces, siento de que aprender las bases es muy interesante. Ujú. De hecho, en uno de los episodios anteriores conversaba con Álvaro Barúa, no sé si de repente lo Sí. conoces. Con él, por ejemplo, él trabaja justamente haciendo el tema de manejo de motores, tiene su propio motor, él mismo lo cuenta que viene trabajándolo todo el tiempo y él trabaja directamente en la parte gráfica, ¿no? De los motores, Ujú. modificando la parte interior. Entonces, obviamente explica que hay una diferencia, ¿no? Para eso, ¿no? No es el gameplay que nosotros que le pueden estar acostumbrados, sino ahí sí hay toda una base, entender la arquitectura, cómo funciona, la parte de optimización y todo justamente lo que mencionabas. Ujú. Ahora, y ustedes, tú cuando dices el motor, estabas trabajando con librerías gráficas, imagino que OpenGL en Sí, ese entonces. OpenGL. Ujú. Sí, correcto. ¿Y qué tipo de juegos estaban haciendo? O sea, ¿era un grupo para empezar? ¿Era un grupo con el que estabas trabajando? ¿O solamente eras tú y
personas que te hacían y te ayudaban por ahí en dibujos, o también eran No, claro, programadores. sí, o sea, el equipo base éramos dos, era Gianmarco y yo. Entonces, los programábamos, hacíamos el gameplay, el game design y todo eso. Y teníamos una amiga que se llamaba Bélgica, que ella hacía la parte del arte. Pero no era alguien que estaba constantemente ahí, sino nos ayudaba como que a veces terminar unas cosas y luego... Entonces, los tres éramos de sistemas. Y fue bastante interesante, aprendimos un montón de cosas, me di cuenta de un montón de errores que cometimos. Y al final llegamos a subir el juego, pero no tuvo muchas ventas, de verdad. O sea, fue un juego que nosotros creíamos que... Ah, ya era un juego súper simple, se llamaba Falling, y era un astronauta que iba bajando, un juego casual, que iba bajando a través de unos pisitos, y los pisos iban subiendo, entonces tú tenías que ir bajando lo más rápido posible, No. ¿no? Entonces era un juego súper simple, y la razón por la cual lo hicimos súper simple era porque cuando era más chico, cuando estaba en el colegio, era demasiado ambicioso con los juegos, y nunca los terminamos, ¿no? Entonces cuando llegué a la universidad dije, no, ¿sabes qué? De verdad quiero terminar un juego, quiero hacer un juego completo, entonces voy a tratar de hacer el juego más simple posible, más simple posible, y tratar de terminarlo. Y ese juego más simple posible, nos demoramos 3 años haciéndolo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta qué toma hacer de verdad un juego, ¿no? O sea, qué toma hacer algo desde el juego, la UI, los sonidos, la música, el arte, pulir, es un chambón, ¿no? Como a veces parece, ¿no? O sea, a veces dicen que el último 10% es el 90%, ¿no? Del Sí. desarrollo. Y es verdad, creo que es bastante cierto. Sí, porque aparte que cuando hablas de que ya está en publicar, o sea, estamos hablando de trabajar con librerías gráficas, generar la compilación, que también era todo un lío, que asegurarnos que funcione. Esos temas sí son mucho. No bueno, ahorita si utilices un motor, finalmente ese proceso ya te lo encapsularon y simplemente pones compilar y ya la tienes la versión Claro, para subir. Pero hacerlo de otro lado sí requiere. Sí entiendo la dificultad, al menos que en ese entonces requería hacer de un juego. definitivamente. Ujú. Luego, pero ustedes ya lo publicaron en la tienda, ya con en la App Store, como tal, Sí. o... Ah, ok. Ujú. Y eso, bueno, ese juego imagino que ya después ya no lo continuaron. No, ya no lo continuamos, lo dejamos ahí porque mi amigo no le gustó ingeniería y sistemas y se fue a estudiar medicina. Y, ajá, y una vez que lo lanzamos, o sea, el juego era como que, pucha, de verdad hubo mil cosas que pudimos hacer mejor. Pero fue un gran aprendizaje para mí. O sea, al menos siento de que me di cuenta de muchas cosas, muchos problemas que habíamos hecho desarrollando el juego. Uno era de que, eh, y creo que uno de los principales problemas era de que yo era muy posesivo con mi diseño. O sea, es como que yo quería ser el diseñador del juego. Y por ejemplo, mi amigo tenía mucho mejores ideas que yo de game design, ¿no? Pero yo como quería ser el creador, ya como quería ser el creador del juego, como que mi ego me ganaba en el hecho de que podía haberle dejado el game design a él hacerlo y el juego hubiera sido mucho mejor, Claro, ¿no? como dicen, priorizar el juego por encima del desarrollador. Exacto, ajá. Y es algo que me di cuenta. Luego otra cosa es que a veces como que me desesperaba de que algunas cosas no salieran tan rápido. Y hasta ahora lo hago, o sea, hasta ahora me desespero en muchas cosas. Pero me faltaba como que más paciencia y entender el proceso creativo, ¿no? Que a veces el proceso creativo requiere, no es como una línea recta, sino como que a veces te vas equivocando y vas iterando, iterando, iterando. Y no necesariamente te equivocas, sino estás aprendiendo una nueva manera que no funciona para eso necesariamente, ¿no? Pero son cositas que fui aprendiendo a través del tiempo y definitivamente la parte también de programación aprendí un montón porque aprendí a utilizar OpenGL y aprendí a funcionar como los motores. Por ejemplo, empecé a crear métodos que no sabía que existían, ¿no? Por ejemplo, había uno que te decía pasar de un valor a otro valor, por ejemplo, de A a B, de una manera como suave, con una curva, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuadrática. Mm, Y eso es ahora lo que se llama LERP, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, LERP, o ya existía LERP, obviamente ya existía, pero con LERP con un is cuadrático, por ejemplo, ¿no? Cosas que claro. ya existen, ¿no? O sea, siempre han existido, pero yo no las sabía, simplemente como que tenía que ir inventando esas cosas, pero todo ese proceso de entenderlo me ha ayudado a de verdad entender, como dices, las bases de cómo funcionan las cosas y así poder modificarlas a mi gusto en el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora utilizo Unity siempre, pero entiendo por qué han hecho cierto tipo de implementaciones. Entonces,
a veces cuando un motor de animación, por ejemplo, te funciona bien, perfecto, pero cuando tienes 10.000 elementos empieza a ser más lento, ¿no? Y ahí es cuando el programador que sabe cómo funcionan las cosas puede hacer optimizaciones debajo de ese motor para poder, porque sabe cómo funciona eso detrás y puede hacer trucos o ciertas optimizaciones que hace que se arregle para esos casos. Claro, es como el caso, por ejemplo, cuando, que es lo que yo veo mucho cuando alguien quiere pasar, tiene su juego para PC y lo quiere poner en la web. Ujú. Entonces se chocan con el tema de que apenas carga explota todo, no Sí, soporta nada porque obviamente el manejo de recursos es muy diferente en un navegador que utilizar tu tarjeta gráfica y todo lo demás, ¿no? Sí, claro, no, son cosas que bueno, que para todos funciona. En cuanto cuando quieres optimizar, cuando quieres mejorar. claro. Ahora, y luego de eso, que ya acaban, ahí ya terminas la U y que empiezas a trabajar, a hacer directamente en videojuegos, o ya hiciste primero, no sé, prácticas en otro sitio, trabajar en el área de sistemas, como suele a veces pasar. No, yo, pucha, a mí de verdad no me gustaba como que el mundo corporativo. O sea, mis opciones en sistemas eran más como trabajar en BCP, en bancos, porque BCP Claro. estaba cerca de la San Martín, pero era toda esta parte como bancaria, corporativa. Y yo, o sea, de verdad entiendo todas las complicaciones que existen en ese mundo y es todo un mundo súper complejo y lo respeto, pero de verdad a mí me gusta más la parte creativa, artística, ¿no? Eh, y, y algo que buscaba, de verdad, creo que cuando terminé la universidad, eh, estaba pensando, ya, terminé la universidad y me pongo a hacer juegos. Me pongo a hacer mi empresa de juegos. Eso era mi, como que quiero hacer mis juegos. Y, y recuerdo que para acabar la universidad tenía que hacer prácticas. Entonces recuerdo que por esa época estaba en Facebook y había un grupo, el de Game Devs Perú, que la mayoría ahora se ha pasado a Discord, pero antes era un grupo de Facebook. Y alguien publicó la que fue, bueno, mi siguiente jefa, o sea, mi primera jefa, digamos, en lo que es de desarrollo, había hecho un post sobre, estaban buscando un programador que sepa hacer juegos en móviles, pero nativo, o sea, sin usar motores. Y yo dije, mira, Ah, eso es justo como que algo que es súper apto para mí. exacto, en el Y momento. le, sí, ajá, este es mi momento. Entonces hablé con ella, fui a una entrevista de trabajo y yo estaba tranquilo como que, ya, sí, que ya, entrevista de trabajo y hablamos y todo. Y me dicen, ya, bueno, sí, o sea, creo que nos parece bien tu perfil, ya como creo que estamos interesados en como que contratarte, ¿no? Entonces, y le dije, sí, pero como que pueden dejarme, pueden dejarme decidir si puedo entrar al trabajo. Y me dijo, sí, ¿cuánto tiempo necesitas para eso? Y le dije, no sé, una semana, le dije. Y me dicen, no, pucha, necesitamos tu respuesta mañana, ¿me entiendes? Dije, ya, ok, está bien. Y está como que, pucha, dije, ya, bueno, entraré 6 meses para hacer mis prácticas y luego me voy. Pero al final me quedé 3 años en esa empresa. Me quedé 3 años. Era una empresa que se llama Online Studio. Claro. Y en esta empresa entré como programador de iOS. No entré como programador de juegos porque, o sea, supone que estaba programando juegos porque se supone que Ujú. ellos tenían un cliente que querían hacer un juego. Era para Neko, los jabones Neko, ahí está. Hay Ajá. un other game para ellos. Sí, ellas Como tenían era una una empresa agencia, ¿no? de, Más como una agencia sí, de... de web y apps, web y apps, pero de vez en cuando les pedían juegos. Entonces ellas querían a alguien que sea de juego, que tenga conocimiento sobre cómo desarrollar juegos. Y ahí estaba yo. Pero como también tenía conocimiento de cómo desarrollar aplicaciones de iOS, me dijeron, mira, Jacob, cuando no haya desarrollo de juegos, te vamos a poner a hacer aplicaciones de iOS. O sea, es como que la verdad, ¿me entiendes? No siempre van a haber clientes que quieren juegos. Y le dije, ya, normal. Entonces entré, hice ese juego, me salió bastante bien. Tanto así que me recuerdo que mi jefe en esa época, que era el jefe de iOS, se ponía a jugarlo en la tablet en el baño, pues. Se llevaba la tablet al baño y se ponía a jugar el juego El que había juego creado ese el juego de la el Neko, marca. el juego de Neko. Era un autorunner, pero estaba chévere. Bueno, Ah, ya. ajá.
Entonces ahí empezamos como que a trabajar en eso y lo jalé a un amigo que también estaba en mi universidad, lo jalé y hicimos como que el área de juego, porque hizo un segundo juego que eran de ella y luego lo jalé a mi pata, hicimos, y el tercer juego que fue, hicimos un juego de Asumare, de la película de Asumare. No sé si me acuerdo. Y esa fue una buena experiencia porque mucha gente no conoce el juego, pero tuvo un montón de descargas y además lo trabajamos, hicimos nuestro propio motor, básicamente. Bueno, para todos los juegos hicimos nuestro motor, pero ese fue el primer juego que de verdad hicimos un motor que estaba como que organizado como un motor, ¿no? Y fue una buena experiencia, lo hicimos en un mes y medio o algo así, incluso hicimos un editor de niveles que funcionaba con Bluetooth, tenías un celular donde tú podías agarrar con un lápiz y dibujar las monedas y todo, y lo sincronizabas y todo, era súper chévere. Ah, qué chévere eso. Sí, y no sé cómo lo hicimos todo eso en un mes y medio, o sea, lo hicimos demasiado rápido. Me acuerdo que trabajaba 6 días a la semana, le dije a mi jefa, voy a ir 6 días a la semana a la chamba porque quiero dejar esta vaina bien. Y me acuerdo que un día vino Carlos Alcántara y empezó a grabar todas las voces. El pata es un profesional, súper buenas vibras. Y lo hizo súper rápido. En media hora grabó todas las voces y se fue. Así, súper rápido. Y lo hizo excelente, excelente. Sí, dijeron, ¿qué Eh, tienes que hacer? Graba tu voz, ¿no? Es lo sí, que... grábalo cuando ganes, cuando pierdas, cuando te persigan, cuando, ¿no? Todas las cosas. Y lo grababa uno tras otro, sí, sin parar. Me pareció así que una de las experiencias más como... Dije, esta persona es un verdadero profesional de lo del, digamos que en su campo, ¿no? Y bueno, ahí empezó, ya, después contratamos otra persona más, o sea, ya éramos un área de juego, ya nos habíamos separado, ya. Hicimos, entonces ya éramos 3 personas, y empezamos a trabajar en otros juegos más grandes, pero la mayoría eran Adver Games, Ah, ya, Advergencia, eso te iba a preguntar. Todos eran sí, para clientes, netamente. sí, para clientes, y algunos eran propios, ideas que mis jefas tenían de que querían hacer jueguitos y que los vendían. Y ya, ¿Pero esos entonces... propios los llegaban a publicar o solamente los desarrollaban como demos? No, no, sí los publicábamos. Sí, sí, eran juegos pequeños, casuales, pero los publicamos como la empresa. Ujú. Ya, y de ahí, ¿qué estabas comentando? Perdón, te interrumpí. Ah, ya, no, 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 sí, de que... ah, bueno, mientras estaba en esta empresa, que fue el 2013, 2014 y 2015, eh, mi jefa nos llevó al GDC. Y algo que tenía como que en el bicho, y que es algo que siempre cuento, es que no sabía cómo hacer un buen juego. O sea, tipo, todos los juegos que había hecho hasta ese momento eran como que, bueno, técnicamente estaban bien, bueno, tal vez no perfecto, ¿no? Pero estaban bastante bien. Eh, podía organizar incluso un equipo, hasta ese momento ya había aprendido a organizar mejor un equipo porque ya había trabajado con otras personas, todo eso, pero los juegos no eran como juegazos, ¿me entiendes? Eran juegos nada más, o sea, eran imitaciones de otros juegos. ¿Cómo hacías algo original? ¿Cómo hacías algo chévere? ¿Cómo hacías algo divertido? Y no, hasta ese momento como que no me cuadraba. Entonces yo quería ir al GDC y cuando fui al GDC, porque el 2014 fue el GDC por segunda vez. La primera vez ya había ido el último año de universidad. Ah, la primera Y ya había sido en la misma universidad. ¿Por qué? sí, ¿Por interés propio, nada más de esa? ya, O... eso es otra historia media loca, Ah, porque yo en esa época, en la universidad, yo como que paraba todo el día con lo de los juegos, y y le decía a mi papá que quería dedicarme a eso, man, ¿ya? Y mi papá me dijo, oye, ya como, ¿por qué no buscas una convención de desarrollo de videojuegos para que vayas? Y yo estaba como que, ¿qué? ¿Para qué hubiera una convención de desarrollo de videojuegos? Como que, o sea, yo no necesito eso, ¿me entiendes? El más egocéntrico, pues, ¿no? Yo no necesito, o sea, ¿para qué? ¿Para qué quiero o sea, gastar plata para ir a una convención a otro país? O sea, chévere viajar, ¿me entiendes? Pero es como que no lo siento. No, sí, ya, como deberías conocer a otras personas para que entiendas un poco más sobre el desarrollo de videojuegos. Y yo estaba como que, pero si todo lo encuentras por internet, ¿me entiendes? O sea, tú lo buscas ahí. y está O hasta sea, YouTube, dije, ¿no? está YouTube. Y, decía, y mi papá decía, ya, como busca, busca. Y dije, ya, ¿sabes qué? Voy a googlear, dije. Voy a googlear. Y encontré el GDC. Encontré el GDC el 2011, lo encontré. Y dije, mira, esta es la conferencia más grande del mundo, es en San Francisco. Le dije a mi papá. Y me dijo, ya, ok. Ya, deberías ir ahí. Y me acuerdo de que decía
como que los pases no estaban tan caros como ahora, pero aún así estaban caros. Y me acuerdo que iba a comprar fácil uno de los más baratos, ese que están $200, los pases más baratos, Mm. e ir. Pero recuerdo que justo mi madrina, no sé cómo se enteró del tema, y no sé, le dio la locura de decirme, ya, yo te voy a llevar, yo te voy a pagar el pase, el All Access. Y dije, ¿qué? Ni fregando. Y me pagó el All Access. Y entonces fui y me acuerdo que para ahorrar me quedé en la casa de un amigo que, que vivía en San José, que estaba como a 1 hora en tren. Entonces, todas las veces que tenía que ir al GDC, tomaba un tren de 1 hora y luego me regresaba un tren de 1 hora. Y yo estaba perdidazo porque no conocía a nadie. O sea, decía, ¿qué es esto? Y de verdad, para mí el GDC fue locazo porque me abrió el cerebro. O sea, me mandó al suelo de la cantidad de conocimiento que tenía. Pensé de que sabía, no sé, tipo, yo estoy como un 50-60% de lo que debería saber para crear un buen juego. Y en ese momento me di cuenta que estaba en un 2%, un 1%, ¿me entiendes? O sea, me mandó al suelo, me humilló, ajá, es una experiencia como que muy, te vuelve humilde. O sea, te das cuenta de que la industria es muchísimo más compleja y la gente que trabaja ahí es súper chamba, o sea, súper chamba. O sea, la gente se enferma por tratar de hacer buenas cosas, ¿no? Y bueno, eso fue mi experiencia en GDC y eso me abrió mucho la mente para poder trabajar más duro y también porque yo le dije a mi jefa en mi chamba para ir al GDC porque le dije que era bravazo. Entonces mi jefa accedió para llevarnos al GDC y ella también fue el 2014. Entonces fuimos y algo que quería entender eso es esto de cómo hacer buenos juegos. Entonces había una sección donde están los nominados a los IGF, ¿no? Y me acuerdo que empecé a hablar con los devs y dije, yo quisiera colaborar con uno de ellos, ¿no? O sea, mientras estoy chambeando, puedo usar mi tiempo extra, ¿no? Mi tiempo libre Claro. para poder colaborar y aprender cómo piensa esta gente. Quiero saber cómo piensa esta gente y qué hace estos juegos, ¿me entiendes? Quiero saber cuál es la diferencia, porque yo he conocido como que desarrollos peruanos, pero digo, pero quiero saber qué nos diferencia, ¿me entiendes? ¿Por qué ellos sí y nosotros no, ¿me entiendes? Claro, porque Y hay una entonces, industria tan gigante y todavía acá, todavía no. no, pero más allá del tamaño, esos eran desarrollos independientes, ¿me entiendes? No era como que ellos trabajan en Electronic Arts. O sea, hay algo especial en estas personas o esta cultura que hace que salga ese tipo de personas, ¿no? Y, y entonces recuerdo que hablé con algunos como que, porque mi idea era, oye, quiero trabajar para ustedes. No me importa, no me paguen, pero quiero trabajar para ustedes. Y, y hablé con un par de personas que como que no me hicieron mucho caso. Y luego de eso, jugué este juego, Ring Doctor, que está nominado Mejor Juego de Estudiante. Y justo era un juego que era un solo botón, y entonces estaba como, wow, este juego puede ser como que portado a móviles, porque es un solo botón, y es súper interesante, y es pixel art, entonces es como que no necesitas tener unos graficazos. Y en esa época los celulares no eran tan potentes como para decir, oye, vamos a poner un super gráfico como Genshin Impact, ¿no? Ahora. Claro. Entonces, me acuerdo que hablé con él y me dijo que le parecía una buena idea. Le mostré los juegos que había hecho, los editores de niveles que había hecho. Y me dijo, ya, bravo, así que trabaja. Como que sí, podemos como que colaborar. Y le dije, oye, yo no quiero que me pague, solamente quiero trabajar nomás, solamente quiero que trabajar en su equipo. Y me dijo, no, no, sí, que hay que buscar una forma, algo así. Y al final dije, no, no, no me pagues, por favor. Y porque quería como que agarre mi confianza, ¿me entiendes? No quería que piense que estaba por interés. Y entonces comenzamos a hablar y todo eso, y ya me empecé como que a dar cuenta de diferentes cosas que hacían las cosas diferentes, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que me comencé a dar cuenta al comienzo es de que su estándar de lo que significaba que esté bien, algo bien, era mucho, mucho más alto. No era como que, ya está bien, no, ya queda. No, era como que, no, pero está como 5 milisegundos mal el sonido. Está para la No, izquierda. Y como que digo, ¿qué? Pero no me doy cuenta. Y tenía que volver a escuchar el audio y no me daba cuenta que estaba como que mal. Y era como que, wow. Como que esa gente trabaja en otro nivel, ¿no? En todo sentido, ¿no? Ajá. Bueno, así claro. fue. Y el tema este de lo que trabajaban, por ejemplo, el juego de Ring Dog era un tema de ritmo. Ustedes ahí tenían que trabajar básicamente todo lo que eran los formatos de audio, entenderlos, manejar los tiempos y saber, como dices tú, medir
las frecuencias exactas, ¿sabes? Para entender el momento y que el momento en que presionas coincide exactamente con lo que están jugando, imagino. Todo eso. Ahora, en Sí. todo ese proceso había que ellos mismos te estaban guiando, guiando o te encargaban tú, resuelve este tema, tú encárgate de esta parte, o trabajabas siempre como parte de apoyo nada más al inicio. Sí, hasta ese momento era algo como que vamos a probar cómo trabajamos juntos, Ujú. ¿no? Y vamos a ver qué tal. Porque era algo que trabajamos en correo. O sea, no era un trabajo, no era una chamba como que todos los días conversábamos. Era algo como que haz esto y en 2 semanas me comentas si te salió o no y ya. O cuando puedas. Porque ellos también, o sea, los dos del equipo en ese momento, Hafiz y Winston, estaban ocupados porque estaban en la universidad. Ese juego lo estaban haciendo mientras estás en la universidad. Entonces estaban ocupados. Y él está en su último año. Ellos creo. Sí, los dos. Entonces no era como que... Y yo estaba en mi chamba también. Entonces los dos estábamos ocupados y no era algo como que podíamos de verdad colaborar tan como que intensamente. Y sí, o sea, era una conversación bastante casual y al final no llegó a nada porque sí, o sea, llegamos a resolver algunos problemas efectivamente, pero ya ahí nos quedamos porque ellos andaban ocupados y yo también. Entonces lo dejamos ahí, pero fue algo chévere porque como que nos llevamos bastante bien. O sea, hubo bastante buenas, como que una buena conversación, nos llevamos bastante bien, ¿no? Y creo que es algo importante que después fui aprendiendo de que el equipo se tiene que llevar bastante bien, especialmente si es como que de manera creativa, necesita fluir mucho la creatividad. Y segundo, de que eso de que tú pones a prueba a alguien haciéndolo trabajar en algo chiquito y luego si ves que le va bien, después recién como que elevarlo, digamos, a contratarlo, también es una idea increíble que sirve para muchas cosas. Por ejemplo, es algo que nosotros usamos bastante en nuestro trabajo, ¿no? A veces, por ejemplo, conversamos con alguien y le decimos, oye, ¿nos puedes ayudar a hacer esta mini web para un minijuego? O, por ejemplo, estamos haciendo un juego de cumpleaños para regalar a alguien como su cumpleaños, le estamos haciendo un minijuego para un Game Jam. Ya, y lo trabajamos y nos damos cuenta de que esa persona trabaja increíblemente bien, es honesta, Chévere. es súper chamba, creativa. eh, Nos damos cuenta y decimos, oye, esta persona funcionaría muy bien en nuestro equipo, ¿me entiendes? Entonces, cuando no existe esa presión de que lo tengo que contratar o tengo que dar la tarea y existe como que más como que, mira, si quieres tú chambea y si quieres no. Pero si te das cuenta que si en ese ambiente que no hay presión, esa persona igual es, digamos que una persona que te entrega, digamos que su pasión y su chamba y lo hace bien, entonces quiere decir que en un ambiente de trabajo lo va a hacer aún mejor generalmente, ¿no? O sea, si se le da suficiente espacio para que se explaye, digamos, ¿no? Entonces es algo que nos funcionó bastante bien en el futuro, después cuando ya 7-Bit Games se volvió como que más una empresa, ¿no? Claro, Eh, pero en ese momento ya pasan de estar haciendo comunicación y ahí, ¿qué viene después? ya, de ahí se quedó. Eso fue 2014 y ahí quedamos. Eso fue comienzos del 2014, porque el GDC es el comienzo, ¿no? O sea, hasta junio, julio, más o menos. Luego pasó un año, nada, hasta 2015. Y finales de 2015, como alrededor de septiembre, más o menos, eh, me habla Hafiz, que es el diseñador de Rhythm Doctor, y me dice, oye, ya como, ¿recuerdas Rhythm Doctor? Estábamos haciendo una postulación para un financiamiento de Malasia, del gobierno de Malasia, y es como Startup Perú, acá en Perú, ¿no? Claro, Innovate Perú, y vamos a postular, pero la reglamentación dice que necesitamos 3 personas mínimo. Una que sea como el director, otra persona que sea como la persona de marketing o algo así, y otra persona que sea la persona técnica. Entonces, me dijo, ¿te podemos poner como la persona técnica? Pero ojo que esto solamente es para la presentación. No te vamos a contratar ni nada, simplemente para poner tu nombre para decir que tenemos una tercera persona. Y le dije, sí, normalazo, ponme bravazo, no hay problema. Le dije, pucha, si en el futuro me quito de la chamba, si no estoy trabajando, fácil me paso. Pues me dijo, sí, pero no te quites porque no sabemos si nos van a contratar, ¿me entiendes? O sea, no sabes, no, perdón, no sabes si nos van a premiar. Entonces dije, ya, normal, o sea no había nada, no había ningún problema, ¿no? Y ya, la cosa que postularon y
en esa época ya estaba en mi tercer año en Online Studio y sentía que yo había aprendido un montón. Había aprendido un montón de programación y había aprendido un montón de producción, o sea, a organizar equipos. Incluso hubo un tiempo que estaba como project manager y como analista porque como que me elevaron del área de juegos para ver casi todos los proyectos de la empresa, en general de Ah, aplicaciones y web. Y luego de eso dije, o sea, ya aprendí lo suficiente acá en esta empresa, pero de verdad quiero hacer juego, o sea, como que mi equipo, o trabajar, no mi equipo, pero trabajar en un equipo donde estemos haciendo juegos independientes, ¿no? Ya bien sea yo como estando como programador de cualquier nivel, pero que de verdad quiero estar en un equipo donde hacer un juego que de verdad quiera hacer, ¿no? Y entonces mi idea era salirme de online y estudiar para poder irme a una universidad de Estados Unidos y fácil poder conocer otros desarrolladores y trabajar en un equipo, etcétera, etcétera. Y fácil, o sea, conseguir una beca para poder estudiar. Entonces, justo me iba a poner a estudiar y todo eso. Y mientras tanto estuve buscando como otras cosas que hacer porque, no sé, soy hiperactivo. Y encontré como un emprendimiento de alguien que estaba haciendo, empecé a hacer consultoría para una ONG y otro emprendimiento que otra persona quería hacer. Y también estaba un poco viendo otras cosas. Y recuerdo que cuando salí de Online Studio, me acordé y dije, oye, ¿verdad? ¿Y qué fue de ese financiamiento que pidieron los de Rien Doctor? Entonces hablé con Jafis y le dije, oye, ¿qué fue del financiamiento? Y me dijo, oye, lo conseguimos. Y dije, ah, bravazo, felicitaciones. Y le dije, oye, ¿puedo chambear con ustedes? Y me dijo, ¿pero no estás trabajando full time en esta empresa? Y dije, no, ya me quité. Y me dijo, ya, pues chévere, entra. Y así nos empezamos a trabajar en Rien Doctor. Y el ah, 2016, digamos, o final del 2015 recién fue cuando se empezó a trabajar full time en el juego, porque antes de eso había sido como que un juego que se había trabajado muy esporádicamente. ahora, ahora, yo recuerdo que ustedes también alguna vez salieron también, justo mencionaste Startup Perú. Ustedes también, en algún momento vi que ustedes también ganaron un financiamiento. ¿Eso es el mismo? ¿Con el Ring Doctor también fue? Sí, con Ring Doctor. Eso fue un año después. Ah, Eh, ok. ajá, porque nosotros postulamos en 2017 a Startup Perú. Porque una vez que ganamos este financiamiento dijimos, oye, hay Startup, dije, en ese momento, o sea, en marzo de 2016 comencé a trabajar, pero era como un empleado, ¿no? Y Claro. a mediados de 2016 me volví socio, digamos, ¿no? Dije, no, ¿sabes qué? Como que hay que trabajar como que juntos esto ya más a largo plazo. Y ya como que yo también quería asumir el riesgo, pero a cambio de, digamos, de las ganancias futuras del juego. Y además de que podía trabajar ya las horas que quisiera, porque antes era como que, ya, solamente puedes trabajar tales horas porque te pagamos por hora y no queremos Ah, ya, no claro, queremos no, bajarnos todo el financiamiento, ¿no? Pero yo quería de verdad como que darle todo, ¿no? Y sentí que era un juego que estaba muy chévere. Entonces, ya una vez que ya me volví socio, quedaba más plata para poder hacer otras cosas, ¿no? Y contratar más personas. Entonces contratamos a una persona más que se llama Alberto, que le hicimos Beto, y Daniel Wong, que nos ayudaba a hacer parte del diseño gráfico. Daniel Wong, que le dicen Wopa, eh, y que trabajaba en Chicha Games, ¿no? Junto con claro. Chemi y Berrin, ¿no? Eh, y bueno, Con Summon Hat que estuvieron con haciendo. Summon Hat, ajá. Entonces, para el 2017, nosotros postulamos a Startup Perú y lo ganamos, ¿no? Ganamos Startup Perú y recuerdo, ¿qué? No, es que le decía, Startup Perú, por ejemplo, yo recuerdo que ahí todavía no había fondo para videojuegos como tal. O sea, No ustedes había, como, no existía como DAFO, no. No o sea, existía DAFO para videojuegos. ya, y esa postulación, ¿cómo la hicieron para Startup? Porque Startup Perú, no sé, bueno, no sé cómo era la calificación. ¿Había para videojuegos algo ahí? Nunca, no hay para videojuegos hasta ahora, Startup Perú. A ver, ¿cómo Eh, ganaron? ¿Cómo porque le hicieron? ¿Cómo le hicieron? eran de emprendimientos en general, Ujú. pero nosotros sabíamos de que teníamos muy pocas posibilidades de ganar porque videojuegos es como que no es generalmente un emprendimiento muy... O sea, ningún Mm, emprendimiento es fijo, ¿no? O sea, más bien es altamente riesgoso, pero videojuegos creo que diría que es un poquito más riesgoso que los demás emprendimientos. Y además, segundo, es más riesgoso porque generalmente las personas en la industria
de startups no tienen mucho conocimiento sobre videojuegos, ¿no? Generalmente son sobre otros rubros. Entonces, cuando nosotros postulamos, lo que hicimos fue enfocarnos mucho en los números. No tanto en que el videojuego explica partes del ritmo, cosas que una persona de juegos le interesaría, sino más en cosas que a alguien de startup le interesaría. Tipo, como teníamos una demo en Flash, en la web, explicamos los números de la gente que había descargado, perdón, que había jugado el juego por mes en total, ¿no? Que había medio millón de personas que habían como que jugado el juego en Flash, que habíamos hecho una campaña de Steam Greenlight y de 50 juegos, por ejemplo, estamos en el tercer puesto, por ejemplo, ¿no? Porque en esa época había Steam Greenlight, ¿no? Que era el Claro. sistema para que puedas entrar a Steam. Ahora puedes pagar y entras de frente, pero antes tenías que pasar por ese sistema de votación y antes era más difícil porque tenías que hablar con Steam, ¿no? Pero entonces como que nuestra campaña, digamos, de Startup Perú fue, uno, postular a través de los números, mostrar que los números eran sólidos y que tenemos un gran potencial de tener éxito, aparte de los premios de la nominación de IGF de Student Game, y que también ya habíamos ganado un financiamiento en Malasia. Entonces era como que, mira, ellos lo validaron en otro lugar, entonces como que, hey, no estamos tan mal si los aprobamos, ¿me entiendes? Y por último, lo que hicimos fue pedir muy poca plata, Ah, porque lo máximo que podías pedir en Startup Perú, en incubadora, que es digamos que hay niveles de incubación o de financiamiento para startups en Startup Perú, pero el más chiquito, lo máximo que te dejaban pedir es $15,000 y nosotros pedimos 6,100, $6,200 nada más. ok, Entonces, sí, sí, al mínimo, al mínimo. Queríamos la plata sí o sí, porque de verdad la necesitábamos la plata. De verdad la necesitábamos. Ajá. O sea, los socios, nosotros, Jafid, Wilson y yo, no estábamos viviendo el dinero ni siquiera del financiamiento, estamos viviendo de nuestros propios ahorros. Y todo el dinero lo íbamos a gastar en artistas, en programadores, en todo eso, en componer la música, en estudios para grabar la música y eso. Pero al ras, estamos al ras, al ras. Entonces, cuando nosotros ganamos Startup Perú, que nosotros también nos sorprendimos y celebramos, porque creo que fue el primer juego que ganó en Startup Perú. Y si me equivoco, por favor, que háganmelo saber. Eh, pero fue muy chévere y recuerdo que en una de esas reuniones que tú tienes que mostrar tus hitos de Startup Perú, dijeron, ¿qué? ¿Ustedes tienen un videojuego? Alguien nos dijo de Startup Perú. ¿Cómo los han aceptado? O sea, ¿cómo han aceptado un videojuego? O sea, ¿por qué? Y después vieron la cantidad de financiamiento. Ya, ok, han pedido poco plata. Como que fue un riesgo calculado, ¿me entiendes? O sea, no lo hubieran hecho a propósito financiamiento de los $15,000. qué interesante esa jugada, estuvo muy buena. Sí. Sí, de ahí ya bueno, entonces pasan, ya empezaron a trabajar ya como socios, ya empezaron a desarrollar, estamos hablando de los primeros años. ¿Cuánto tiempo estuvieron, bueno, desarrollando? Porque ahí entiendo que ya ahí el fondo tenía un tiempo, no sé, no sé cuánto tiempo estuvieron trabajándolo antes de pasar a la siguiente etapa, no sé, ¿qué vino después? Ya, ya. Ahí es como que es un poco como que, ¿cómo decirlo? Nuestro desarrollo es particular de cómo ha sido el juego. Obviamente hay otros juegos que han tenido desarrollos parecidos, pero mucho de lo que caracteriza nuestro desarrollo del proyecto de Riem Doctor ha sido como que muy suave en su lanzamiento. No sé si has escuchado como el concepto de soft launch, que es Sí, como cuando lanzas un juego, pero lo lanzas como que a un público pequeño, como que lo haces suavemente, ¿no? En vez de lanzarlo una vez, 10 plataformas, ¿no? Todo, consolas, todo un solo fuerte. Nosotros hicimos totalmente lo opuesto. Por ejemplo, antes de que yo entrara al equipo, ya estaba la versión de Flash, ¿no? Luego de que entré al equipo y comenzamos la versión de Unity y nuestra idea era sacar un nivel por mes. Entonces teníamos un newsletter donde entregábamos un nivel por mes y eso nos daba feedback para mejorar el juego. Entonces, eh, nuestro juego, como vas a ver, se caracteriza mucho por la retroalimentación de la gente. Tenemos mucho feedback que hemos obtenido a través de los años y creo que por eso la gente dice que está bastante pulido
y por qué muchos tipos de públicos se encariñan con el juego, o no encariñan, sino diría, es más accesible para un grupo más amplio de gente por más de que el juego sea difícil. Ya. Porque hemos tenido feedback de tantos grupos diferentes que creo que hemos podido cubrir bastante de los requisitos. Si bien, obviamente, el juego no es para todos, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo un newsletter para los fans del juego y este juego, estos niveles los lanzábamos una vez al mes, pero nos empezamos a dar cuenta que hacer un nivel al mes era complicadísimo. Había niveles que eran mucho más complicados de hacer que otros. Y segundo, que a veces salían ideas que demoraban más tiempo, ¿no? Obviamente. Y Claro. queríamos también, a veces un nivel lo queríamos iterar más, no, pero tenemos que lanzarlo porque era el nivel del mes, ¿me entiendes? Y lo que pasó ahí es que descartamos un par de niveles que en esa época creamos, ¿no? Y otra cosa que pasó, que tiene que ver con lo del feedback, es de que un usuario que le gustaba Rien Doctor nos comentó que quería hacer un Discord, un servidor de Discord del juego. Y le dijimos, ya hazlo. Y se abrió este servidor de Discord. Ah, qué Y chévere. sí, y el servidor Discord empezó a traer un montón de fans y se comenzó a hacer como que el modo primario de comunicación con los usuarios. Y, y entonces en uno de los newsletters preguntamos como que qué es lo que quiere la gente. Y una de las cosas que más quería la gente era un editor de niveles. Y esto como que abrió la puerta de la idea de crear un editor de niveles, que hasta ese momento no era algo que contemplábamos porque crear un editor es bastante difícil. Porque requiere tomar en cuenta cualquier valor que el usuario se le ocurra para poner. Puede poner una cosa o puede poner 1 millón de eso, ¿no? Entonces, tú no, como estamos hablando de la optimización antes, a veces no puedes controlar cuánto va a poner la gente, ¿no? O sea, la gente, entonces tienes que o limitarlo, optimizarlo más, o considerar mil cosas. Pero gracias a eso, el editor ayudó a que la comunidad crezca más, ¿no? Y entonces el desarrollo se empezó a volver como que primero lo íbamos a lanzar el juego en diciembre y luego dijimos, no, falta más porque queremos ser el editor. Y dijimos, ya, lo vamos a pasar para mediados de 2017. Pero cuando creamos el editor nos dimos cuenta que era una herramienta súper potente para marketear el juego, porque mientras más niveles se creaban, más gente podía o sea, postear videos en internet sobre sus niveles y eso aumentaba el marketing del juego. Entonces era un ciclo. Y entonces dijimos, pero si mejoramos el editor, nosotros podemos crear mejores niveles porque la gente ya está creando mejores niveles que nosotros. Entonces fue como un ciclo de mejora y mejora y nos dábamos cuenta que el juego se podía ver mejor y mejor y mejor. Y no era como que mejor en el sentido que se pulía más, sino era mejor en el sentido que mejores mecánicas... No, mejor dicho, no era que el juego era mejor en el sentido de que era más perfecto, sino que el juego era mejor en el sentido de que tenía más contenido de calidad. O sea, podíamos crear nuevos tipos de niveles que nosotros no habíamos concebido al comienzo. Y así lo fuimos postergando y postergando y postergando hasta que dijimos, ya, ¿sabes qué? Tenemos que pausar y tenemos que lograr un objetivo y hacer un pre-order. Porque necesitamos plata. Sí. Aparte de eso necesitamos plata. Y para esa época estamos buscando un siguiente financiamiento de Malasia también. Entonces, lo que concebimos es crear un pre-order, una preventa del juego que incluye una demo. Entonces creamos esta demo, la lanzamos a mediados del 2018 más o menos, y de verdad tuvimos bastantes pre-orders. O sea, al menos eran como 1.000. O sea, para nosotros era un montón en esa época. Eran como 1.000 No, pre-orders, que claro. eran como $15.000, algo así. Y entonces dijimos, bien, tenemos $15.000 más. Pero justo conseguimos otro financiamiento de Malasia, que también nos salvó. Entonces, justo llegaron las dos cosas y era como que estábamos bien, pero al mismo tiempo decíamos, oye, pero este dinero como que... mm, no, o sea, no sabíamos si nos iba a alcanzar todavía para terminar el juego. Y como nosotros no nos estábamos pagando, estábamos igual ajustados personalmente en dinero. Entonces, en el 2018 estábamos súper ajustados porque no sabíamos si el primer de iba a ir bien y todo eso. Y entonces pasó algo inesperado, que fue como que Hafiz estaba desarrollando un juego en paralelo que se llamaba Dance of Fire and Ice,
que es un jueguito también de ritmo de un solo botón. Y este juego, él lo había lanzado como una demo, pero... pero el juego lo lanzó como una demo y todo bien con la demo, pero unos desarrolladores lo clonaron el juego. Lo Ah, ya. clonaron y le cambiaron los gráficos, lo pusieron más bonito y lo volvieron a relanzar al App Store. Y lo que... Al App Store y al Android Store. Sí, perdón, lanzaron al App Store donde no estaba la versión de Adobe. O sea, solamente había una versión demo en Ah, ya, Android. ok. Entonces, entonces Hafiz estaba molesto sobre esto y dijo, tengo que terminar la versión completa y lanzarla en Steam y en móviles porque si no me van a seguir clonando esta idea. Porque si bien Rhythm Doctor es una idea más difícil de clonar, a Dance of Fahrenheit es súper fácil de clonar. Es una idea súper creativa que nadie se le había ocurrido y era súper fácil de clonar. O sea, la puedes programar al toque, no es nada difícil programarlo. Entonces lo que dijo, voy a terminar el juego, porque ya está casi completo para terminarlo. O sea, la demo, no la demo, sino la versión completa ya estaba cerca. Entonces, a mediados del 2018, dijo, voy a dedicarme a eso. Y se empezó a tomar un montón de meses haciendo eso, pero Rhythm Doctor no estaba avanzando. Entonces yo estaba como que, oye, necesitamos terminar Rhythm Doctor, ¿me entiendes? O sea, te pasaste al otro juego y me acuerdo que le dije, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, oye, sorry, estoy ocupadísimo con esto, de verdad quiero terminarlo, pero no puedo, estoy sacándome el ancho, pero no puedo. Y le dije, ya, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Yo me voy a pasar también a Dance of Fahrenheit y vamos a terminarlo. Y terminamos y volvemos a Rhythm Doctor para terminar lo más rápido posible. Porque ya no éramos un equipo tan chiquito, o sea, ya éramos como 6 personas y como que las otras personas también tenían que también estar en el ciclo, digamos, del juego, ¿no? O sea, digamos que los leads, que éramos nosotros, no podíamos estar como que haciendo otra cosa. Entonces dijimos, vamos a terminar eso rápido, lanzamos a Dofai y regresamos a Rhythm Doctor. Y esto era como que noviembre. Entonces, noviembre, diciembre y enero nos dedicamos a terminar a Dance of Fahrenheit, lo terminamos y lo lanzamos. Y pasó lo más inesperado del mundo, de que el juego se volvió popular. Y el juego se volvió súper, súper popular. Empezó y de pronto en Asia, todos los streamers en Corea lo estaban jugando hasta que llegó a jugarlo Faker, que es un jugador del League of Legends que es súper conocido, y nos dio un montón de ventas. O sea, ese día vendimos más que todo el año seguido. O sea, vendimos demasiadas copias. Y eran como que... Y cada vez que pensábamos que el juego no iba a vender más, de pronto entraba un streamer más conocido y aumentaba las ventas. Por ejemplo, un día vendimos 100 copias y dijimos, ya, 100 copias en un día, ya es demasiado, hemos vendido demasiado. Y el día siguiente bajaba 50 y dijimos, ya, ok, ya bajó, ya, ok, ya bajó. Y al día siguiente entraba un streamer más conocido y vendía 250 copias. Dijimos, ¿qué? ¿Cómo acaba de pasar esto? Y al día siguiente bajaba a 150. Dijimos, ya, ok, ya está bajando de nuevo. Y era otro más conocido y había 1000 ventas en un día. Entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos vender 1000 ventas en un solo día? Era como que... Y así, y subía, y subía, y subía. Entonces como que dijimos, mira, podemos hacer dos cosas. Podemos dejar esto de Dance of Fahrenheit y continuar Rhythm Doctor, o podemos aprovechar esto y mejorar el juego y dejarlo bravazo. Porque el juego era como que algo que se había acabado rápido, ¿me entiendes? No era Claro, como... eso le está dando caja igual para poder seguir trabajando de largo. Claro, con ese juego ya no Claro. necesitábamos financiamiento de nada, ya con eso ya era suficiente. Entonces dijimos, no, tenemos que aprovechar este juego que está ahorita reventando. Y ahí fue cuando empezamos a buscar gente para contratar. Y empezamos a contratar nuevas personas y empezamos a desarrollar nuevos niveles y empezamos a desarrollar el editor de niveles para Dance of Fahrenheit. Y entonces, cuando lanzamos el editor de niveles y los nuevos niveles y todo eso, el juego ultra reventó. Porque una vez que empezamos a sacar el editor de niveles, la gente empezó a hacer niveles complejísimos. Y esos niveles complejísimos se veían increíbles en YouTube. Y como la gente veía esos niveles en YouTube que tenían como 1 millón de visitas, 2 millones de visitas, la gente quería comprar el juego porque dice, este juego se ve súper difícil, pero se ve súper chévere. Entonces como que quiero seguir jugando esto. Y entonces volvió un ciclo de que quiero mejorar, quiero jugar el juego por el tema, la parte de la gente, y por la parte de nosotros queremos seguir mejorando el juego porque la gente está pidiendo que mejoremos el juego y el editor. Y entonces tenemos que contratar más gente, y eso nos quitaba un montón de tiempo porque al comienzo éramos un equipo chiquito. Entonces
cómo administramos a esta gente y cómo creamos un plan para esa nueva gente. Entonces, Reading Doctor empezó a pasar como que se volvió, lo pusimos en pausa para poder dedicarnos a Dance of Fire and Ice. Entonces, todo el 2019 básicamente fue a Dance of Fire and Ice. Todo el equipo se pasó a eso y estuvimos como que dándole duro al desarrollo del juego, pero de verdad fue muy fructífero porque el juego empezó a tener un montón de ventas, a ser mucho más consistente también en las ventas, y lo lanzamos en Steam y en iOS y en Android, y terminamos con toda la parte de los clones, porque ya habían lanzado como 3 clones más, 4 clones más. Incluso hubo una versión de Steven Universe que habían hecho para Cartoon Network, que era una copia de nuestra mecánica también. ¿Ah, sí? Sí, Qué locazo. es una historia largaza, de verdad. Si te hablo de todos los clones y problemas legales que tuvimos. Y entonces como el equipo creció, nosotros también tuvimos que reestructurar la empresa, básicamente, porque es muy diferente tener una empresa de 4 o 5 personas que de 10, 11, 12 personas. La estructura de cómo trabajas tu día, ya no es como que todo el día puedes programar feliz y estar como que, estoy en mi mundo de programación, sino como que, no, tengo que conversar con esta persona y con esta persona y tengo que coordinar con esta persona y con esta persona. Entonces tienes que crear como diferentes procesos de empleados, tener, ya es como otro tema completamente distinto. Claro. De hecho, una de las cosas que me pareció chévere, alguna vez vi algún afiche de un doctor y había, creo, la lista de las personas que trabajaban y habían los lugares de las procedencias y son de un montón de lugares. Creo que todo el mundo creo Sí, que trabajan en sí, sí, sí. A la fecha, ¿cuántos son? ¿Cuántos, más aprox? ¿Cuántas personas trabajan Ahorita, actualmente en activamente, estamos trabajando, debemos ser como 7 Games? del equipo central, digamos, de los que desarrollan, no incluyendo los localizadores, somos como 18, 18, 20 personas. Y de los localizadores son como 14, 16 personas. Ujú. Ah, ya, qué chévere. Y ahora, después de eso, ya tenían todo el juego y empezaron ahora, y de ahí a la fecha siguen trabajándolo con. O sea, ¿siguen trabajando en ambos juegos o solamente ya ahorita es Ring Doctor nada más? No, trabajamos en ambos juegos. O sea, incluso el equipo de Dance of Fire Nights es mucho más grande porque Dance of Fire Nights es un juego súper grande. O sea, Dance of Fire en términos de usuarios es como Ajá. 10 veces más grande que The Rhythm Doctor. Ah, Eh, Dance of Fire Nights tiene 40.000 jugadores al día. O sea, no ventas, sino 40.000 personas claro, juegan al día ahora Dance sí. of Fire Nights. Ajá. Entonces es un juego bastante. Y estoy hablando de Steam nada más, no estoy hablando de móviles. Porque móviles no estoy seguro sobre los números. Entonces, es un juego que tiene una comunidad gigantesca, gigantesca. O sea, tienes servidores y subservidores. O sea, tenemos servidor oficial y hay servidores de gente que crea juegos, niveles, que se junta. Solamente hay equipos de gente que se crea por esos niveles. Hay equipos que se dedican a hacer campeonatos. Y los campeonatos Ah, se demoran en organizar un año, más o menos. Porque tienen todo un sistema, tienen que crear niveles, tienen que crear música para esos campeonatos. Tienen que crear cinematografía, que es con 3D, lo hacen en Blender, con renderizado, todo eso. Tienen que conseguir artistas para hacer esas cinemáticas. Existen comunidades que hacen mods, que modifican en nuestro código del juego para crear extensiones y hacer el juego más accesible, para ponerle cosas para pro, jugadores pro. Adams of Fire Nights es un monstruo, es un monstruo aparte. Y son como juegos diferentes a Rhythm Doctor y Dance of Fire Nights porque Rhythm Doctor se basa más como que, la comunidad se basa más como que en la historia, en la narrativa. También hay campeonatos de habilidad y de creación de niveles. También como Dance of Fire Nights. Pero Dance of Fire Nights es como que muy orientado a la habilidad, ¿no? Y muy orientado a la competitividad, ya sea de creación de niveles o de como que quién juega mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un campeonato que es cada año que es el LOTI, el Level of the Year. Y básicamente seleccionan cuáles son los mejores niveles dependiendo de categorías, ¿no? Hay diferentes categorías de los mejores niveles y se hace todo ese campeonato y todo eso. Y hay el AWC, que es el Adofy World Championship, que es el campeonato mundial de Adofy, básicamente. Que también se organiza aquí ala, en Perú. qué Ajá. locura eso, ¿eh? Ajá. Se siente bien locazo. Bueno, un poquito para ir ya a ver, terminando los últimos temas. Quería preguntarte de la premiación que han tenido hace poco, justamente lo que hablamos al comienzo. Eso, la nominación fue por Reading Doctor y la recibí el año pasado. ¿Cómo fue toda esa historia? ¿Cómo es?
¿Cómo, bueno, Ah, para empezar, la cómo nominación. sí. Sí. ¿Ustedes qué, cómo se pues, postulan, los eligen, es comunidad para ser elegidos? ¿Cómo funciona? Para la nominación tú tienes que postular en el IEF. Tú No. postulas. No, no me acuerdo si tienes que pagar o no. Creo que tienes que pagar como $25 creo, para postular. De verdad no me acuerdo, pero creo hace tiempo creo que tienes que postular pagando. Obviamente, obviamente el precio es un precio que lo ponen para que la gente no esté postulando a cualquier juego, ¿no? Porque si no, tendrás que revisar. Claro, El juego tiene que revisar 10.000 millones de juegos, sino postula juegos que de verdad crees que tienen alguna posibilidad, ¿no? Eh, Postulamos, porque ya sentíamos que el juego estaba bastante completo para que la gente lo pueda revisar. Y nos nominaron para mejor juego, para mejor audio, ¿no? Excelencia en audio. Y nos dieron una mención honrosa en mejor juego. El Grand Prize, creo que se llama. ujú. Eh, y sí, básicamente es el proceso, sí, para postular. Ya, ¿y qué tal? ¿Y cómo fue la experiencia ya en eso, cuando estuvieron ya en San Francisco? Ya entrando ya un poco más ya Ah, la ya, parte de... sí. O sea, definitivamente estamos súper felices de estar nominados. Y para nosotros lo que creo que más nos alegraba, que era una oportunidad para vernos como equipo, porque casi nunca nos vemos como equipo, ¿no? Eh, Porque hablamos todo por Discord, en chat, o sea, ni siquiera nos vemos las caras. Entonces, ir allí sí es como esas pocas oportunidades que tienes para vernos, ¿no? Entonces, obviamente, invitamos a todo el equipo de Ring Doctor, pero no todos pudieron ir, la mayoría sí fue. Y conocimos a alguien más de mi equipo que no conocía, porque el 2022 también habíamos ido para encontrarnos, después que lanzamos Ring Doctor el 2021, Ujú. en Early Access. Eh, Fuimos, y la parte de la nominación, la premiación, perdón, es el miércoles. Y justo antes de eso había estado chequeando los otros juegos. Y de verdad, así honestamente, te digo que yo creía que Rainbow tenía una buena posibilidad de ganar. Pero si hubiera ganado otro de los juegos que estaba nominado, especialmente Cocoon, Bemba y había otro más que tenía muy buen audio, de verdad no me hubiera sentido como que mal de que hubiéramos perdido porque de verdad los audios están increíbles de los juegos. Bemba tiene un audio increíble y Cocoon también, ¿no? Pero Bemba especialmente su soundtrack es muy, muy, muy bueno y su sound design también. Entonces como que no me sentía como presionado de ganar, honestamente. Si perdíamos era como que normal. Obviamente ganar, pucha, es siempre chévere, ¿no? Eh, y cuando estábamos ahí, o sea, la premiación como que hay una sección adelante donde están los nominados, acá donde le dan una mesa. Y cuando anunciaron, nosotros estamos como que ya, bueno, están los nominados, bla, bla, bla. Y dijeron Ring Doctor y dijimos, wow, como que qué chévere, ganamos. Y creo que lo que más me alegró era que estábamos con el equipo, ¿me entiendes? O sea, de verdad como que todos nosotros hemos creado esto y nos sentimos bastante felices de estar ahí. Y bueno, subimos, Hafiz, que es básicamente el director del juego y también es el compositor principal, dio su discurso que de verdad fue, en mi opinión, uno de los mejores discursos. Eh, y bueno, Celesti, que es la diseñadora de sonido, que es de China, no pudo ir, pero ella también contribuyó mucho en eso y también compuso una de las canciones del último acto. Y de verdad, sí, se sintió súper chévere haber ganado en el IEF, porque es uno de los premios independientes más importantes, porque ya habíamos ganado bastantes premios de mejor audio en varios festivales, Big Festival, el de Brasil, y el otro Big Festival, el de Corea, y otros más. Pero definitivamente la IF es como uno de los más importantes y donde postulan casi todos los juegos importantes, ¿no? Entonces, súper chévere la experiencia, de verdad es como que, wow, ganamos, de verdad, o sea, como que ya, pucha, ya tienes un IF como que chévere. Y de verdad, también me gustó mucho que todos mis patas estaban súper felices. A veces siento que mis patas están mucho más felices que yo también estaba súper feliz. Y creo que me risa también porque mi equipo, o sea, creo que mi equipo es como que normal, como que hemos ganado un premio y todo eso. Eh, pero creo que para las personas, la mayoría de personas como que eh, siento que es una mayor señal de que el juego es bueno
porque creo que nosotros internamente tenemos ese feedback constante positivo de la comunidad, de que sabemos que el juego es muy bien recibido, ¿no? Por ejemplo, en Steam tenemos muy buenas reseñas y creo que saber de que a X, Y persona, o sea, una persona específica, de verdad le encanta el juego, para mí es muchísimo más importante que ganar un premio, ¿no? Eh, pero no te voy a negar que en ese momento es bravazo recibir el premio y todo eso, es increíble, de verdad. Es una muy buena experiencia que de verdad estoy muy agradecido de haber tenido y que nos hayan premiado también. No, sí, de hecho yo también estuve mirando ahí la premiación y de hecho en el momento en que estuvieron, que ganaron y vi ahí también algunos estados de algunos de los chicos ahí compartiendo. Hasta se juntaron, creo, algunos para ver ahí Sí, la premiación, estuve viendo todo sí, como eso. No, y aparte, pensando ya solamente en industria, vamos a hablar, Perú como tal, las personas que estamos como parte de la industria, o sea, ver eso obviamente a cualquiera hasta nos emociona, ¿no? O sea, ya salió la sí, nominación, estás ahí pensando, de, a ver, ya va a salir, entonces, esperando claro. que gane. Entonces, de hecho es emocionante hasta para uno que está viéndolo simplemente por YouTube, ¿no? Claro, Pero no. no, y definitivamente creo que es como dices, ¿no? Es como una buena manera de señalizar, ¿no? Es algo más tangible, ¿no? Como que, oye, mira, ha, ha sido reconocido el juego, entonces como que es mucho más fácil. Es mucho más fácil que explicarle a mi mamá de que me han reconocido o nos han reconocido en el festival más importante de juegos del mundo, o de juegos independientes del mundo, o, ¿no? Eh, y nos han premiado, o sea, al frente de todos los desarrolladores, a que le diga a mi mamá, oye, tenemos 98% de aprobación en Steam. O sea, Claro. si sabes, si sabes, o sea, sobre juegos, sabes que es un montón, pero si le dices que es un premio, creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Entonces algo mucho más fácil de digerir, digamos, ¿no? Pero sí, es bravazo ganar el premio, obviamente, ¿no? No, Ajá. sí, sí. No, y de hecho, otra vez, felicitaciones por ese efecto. Sí, Ahora, como gracias. último tema para conversar ya, para ir lo último terminado, quería preguntarte, y bueno, más que todo para que nos comentes lo que es lo del 7-Bit Foundation, sobre las becas que, o sea, lo que es con Samurai, ¿cómo se llama? Perdón, el nombre si me olvida. Samurai Scholarship. Samurai Scholarship, y con las becas que esto, si nos puedes contar un poco aquí. Sí, a ver. ah, desde mucho ese tiempo, antes de estar en 7-Bit, siempre he tratado de apoyar la industria. Eh, recuerdo que Luis Wong me dio la oportunidad de estar en el IGDA a finales de 2012 y desde ahí como que siempre me ha interesado como que mejorar la industria porque siento de que, la verdad es que no sé por qué lo hago, pero, pero definitivamente siento que es eh, como que es una manera de apoyar como que al Perú, o sea, siento de que como que siempre nos quejamos como que la economía está mal y no hay oportunidades y todo está mal, pero digo, pero bueno, es como que un granito de arena que se puede dar para mejorar las cosas. Y segundo, porque de verdad creo de que apoyándonos podemos mejorar la industria. O sea, honestamente creo eso, de que la gente que más colabora tiende a, a ser más ayudada y ser más confiada. O sea, la gente confía más en ti si tú apoyas a los demás de una manera que es más como altruista, ¿no? Por ejemplo, que tú estás haciendo el podcast, o sea, te eleva, ¿no? Te ayuda, te da más, la gente confía en ti y una vez que la gente confía en ti, puedes colaborar con más personas y se crea como una red de confianza, ¿no? Se crea ese espíritu de poder ayudarnos, ¿no? Y algo que ¿no? Generalmente pasa es que siempre decimos, ¿no? Los peruanos como que nos jalamos hacia abajo, ¿no? Pero Mm, que, quisiera como que, o sea, con ese tipo de cosas como que tratar de cambiar esa idea, ¿no? De que tenemos que estar jalando hacia abajo, sino más bien apoyarnos a subir, ¿no? A mejorar y hacer mejores cosas, ¿no? Entonces, en parte como que tratar de ayudar a la industria creo que es parte de eso, ¿no? Tratar de ser, eh, de mejorar el entorno y tratar de que se puedan crear mejores cosas, ¿no?
Y entonces, siempre desde que también entré a 7-Bit, he estado ayudando a hacer cosas, a apoyar en la industria, pero antes lo hacía como IGDA. Pero una vez que me quité del IGDA en el año 2022, no, 2021, alrededor de esa fecha, 2021 Ujú. creo que fue, eh, y ya tenía como que tenía más ingresos de los juegos, de lo que estamos hablando, eh, ya no podía, ya me quedaba mucho menos tiempo para apoyar como, de manera como voluntario, como IGDA, porque la empresa, como te había comentado, ya había crecido, entonces ya no podía como que estar dedicándole tanto tiempo. Pero algo que dije fue como que, oye, pero puedo ayudar auspiciando cosas, ¿me entiendes? Puedo auspiciar a desarrolladores porque ahora, si bien no tengo tanto tiempo, tengo más como ingresos para poder apoyar. Entonces, empezamos como ayudando a, por ejemplo, no sé, a una charla LGDA que necesitaba bocaditos. Ya, vamos a apoyar en eso. El Lima Game Jam, vamos a apoyar en eso, ¿no? Y, y algo que se me ocurrió fue de que quería, quería que las personas, quería que las personas vayan al GDC. Quería que personas que tengan potencial vayan al GDC, por la misma experiencia que te conté al comienzo, ¿no? De que como que tuve esa experiencia de que me di cuenta de que la industria es mucho más grande y eso como que te da la visión de qué cosa hacer, ¿no? Pero no todos tienen como que la madrina que yo tuve de que me apoyó, ¿me entiendes? Entonces, quería como que a través del Samurai Scholarship crear esta posibilidad de poder ir al GDC a través de un financiamiento. Entonces con Sol Sánchez le comenté la idea, porque ella también está viendo FemDevs y le encantaba también ayudar a la comunidad. Y entonces empezamos a organizar el Samurai Scholarship. Y cuando conversando todas estas cosas, nos empezamos a dar cuenta de que estábamos haciendo tantas cosas de auspicios y cosas, pero no teníamos un Instagram o Twitter de 7-Bit Games. Entonces teníamos una Rien Doctor, pero poner cosas de Rien Doctor combinado con auspicio del IGDA, era como que Mm. muy mezclado, ¿me entiendes? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una de Instagram 7-Bit Games? Y dijimos, pero es algo muy particular de ayudar, entonces dijimos, ¿por qué mejor no separamos las dos cosas y ponemos 7-Bit Games para las cosas de juegos y hacemos algo así como 7-Bit Foundation y así podemos poner todas las cosas que ayudemos, las ponemos separadas, cosa de que no tenemos que llenar todos los apoyos que hacemos necesariamente en una cuenta futura, tal vez que hagamos a 7-Bit Games, ¿no? Y así podemos poner todas las cosas pequeñas y grandes que hagamos de 7-Bit, de ayuda, de apoyo de 7-Bit, lo podemos poner ahí. Y así fue como nació 7-Bit Foundation, un lugar, o sea, básicamente son todos los proyectos y apoyos que no tienen apoyos a la industria, etcétera, que no tienen necesariamente que ver con el desarrollo de videojuegos, ¿no? Y así comenzó y hemos continuado apoyando con el Samurai Scholarship, ya vamos 3 años haciéndolos, y creo que ha sido muy productivo, muchas personas tienen la misma experiencia del GDC, que me han dicho, mira, de verdad, ir al GDC, de verdad, como que ha sido bravazo, ha sido una excelente experiencia, como que me ha cambiado el mindset, ¿no? Y bueno, seguimos tratando de apoyar y vamos a seguir apoyando con todo lo posible y cualquier persona que esté interesada en apoyar en el 7-Bit Foundation o que necesita apoyo del 7-Bit Foundation, nos lo puede comentar, ¿no? Claro, no, igual yo voy a dejar aquí en los comentarios todas las listas de los enlaces para que puedan ir a buscarla, tanto la empresa como el juego. Bueno, Jacob, gracias nuevamente por haber aceptado. Estuvo muy chévere, de verdad. Nuevamente, igual, felicitaciones por todo lo que están logrando y por todo lo que están haciendo. Y nada, no sé si quieres agregar algo más antes de terminar. De verdad, muchas gracias por el podcast. Creo que hacía falta un podcast en Perú de desarrollo de los juegos, algo local de la escena. Creo que es algo necesario porque hay muchas personas que hacen muchas cosas interesantes, ¿no? Y a veces ciertas personas como que se visibilizan más y otras menos, pero creo que hay muchos desarrolladores interesantes que se les puede preguntar muchas cosas y creo que se puede aprender mucho de ellos, ¿no? Entonces,
De verdad, muchas gracias por esto, por estar haciendo este proyecto. Así, chévere. La idea también es, bueno, más que todo mostrar ahí a todos los que, las personas. De hecho, yo lo hice pensando, yo tengo una idea en la mente, que es, por ejemplo, que las personas, hablando de Perú, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, de una persona éxito, por ejemplo, te digo un médico, vamos a ver, un médico que sea exitoso, probablemente me puedas nombrar, decir cualquiera, ¿no? Si te hablo a Sí, alguien de videojuegos, probablemente la gente no lo tiene en cuenta, pero cuando buscas, cuando empiezas a escarbar, te das cuenta que hay muchísimos y he encontrado un montón de personas que están ahí. Entonces, es como que un poco mostrar a la gente, hey, hay un montón de casos que existen, que pueden, que ahí está, los voy a tratar de contactar a todos para mostrarles que no es algo, no es como un sueño fantasía el poder encontrarse, el que te vaya bien en videojuegos, ¿no? Esa es mi, claro. como que la idea de Sí, principal. sí, definitivamente. Sí. Bueno, Jacob, muchas gracias. Nada, yo estaré dejando ahí todos los enlaces para que puedan igual probar tanto Dance on Fire Nice y Reading Doctor. Y nada, para que puedan ir las redes que puedan encontrarlas. Entonces, nada, la gente que le ha gustado, si les ha gustado, pónganle un me gusta y bueno, suscríbanse si les ha gustado este tipo de contenidos y compártanlo para que alguna persona que le pueda interesar el desarrollo de videojuegos. Por ya como te quedas un ratito, porfa, después de terminar. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. chao.